Hola queridos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar porque tengo muchas ganas de trabajar, tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de laburar. Ya me tiene harto, me tiene pasado el tema de la cuarentena. O el aislamiento, que sea, pues ya de cuarentena ya pasó a quintena. Y vamos para los 2 meses. Vamos a continuar con los teóricos de trabajo y energía de la parte de los ingresos de física, y hoy nos vamos a centrar en los distintos tipos de energía y sus fórmulas de calcular. ¿Cuál es la definición de energía? Por energía se entiende la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo. Si no se acuerdan de lo que era el trabajo, les recomiendo que vean esa etiqueta ahí, que hablé sobre el capítulo anterior del trabajo de una fuerza. Bueno, existen distintas formas de energía y se basan todas en un principio que todos conocemos de chiquito, que se llama principio de conservación de la energía. Es decir, que la energía de un sistema en realidad no se pierde ni se crea, sino que solo se transforma, es decir, que siempre se transforma de una forma a la otra. Si yo me froto las manos, ¿no es cierto?, esta energía cinética que estoy teniendo de acuerdo al movimiento de mis manos me está generando calor. Entonces parte de esa energía cinética, que es el frotamiento que yo estoy teniendo de mover una mano contra la otra, ese frotamiento, ese rozamiento produce calor. Entonces la energía se está transformando de una a la otra. Bien, de los distintos tipos de energía, generalmente se las clasifica en 2 grandes grupos. Una que tiene que ver con la energía cinética, de la palabra cinética significa movimiento, y otra que se llama energía potencial, que tiene que ver con la posición relativa de un cuerpo respecto de otro. Esto último a veces no es fácil de ver, pero supongamos que estamos caminando por la calle, por cualquier calle, y desde un edificio alto, una maceta se cae desde el primer piso y me golpea la cabeza. Y me puede realizar un daño más o menos considerable. Ahora, si esa misma maceta hubiera caído de un 10º piso y me hubiera golpeado, el daño sería aún mayor. Es decir, que la maceta, cuando recorrió mayor altura, por lo tanto produjo mayor daño, o sea, hizo mayor trabajo sobre mi pobre cabeza, por lo tanto tenía una energía potencial, o sea, un trabajo latente, un trabajo futuro, en una altura de 20 pisos que en una altura de 1 piso. Bien, bueno, para comenzar vamos a empezar con la energía cinética. La energía cinética entonces es aquella energía que un cuerpo posee en virtud de su movimiento, de su rapidez. No quiero hablar de velocidad, pero sí de rapidez. Es decir, que si yo considero que tengo un objeto, hoy ando mal con los fibrones, ustedes también, no sé qué me está pasando, será que no quieren malla. Yo tengo un objeto de masa m que se mueve con cierta velocidad v sub c. Y yo, para detenerlo a ese cuerpo, le aplico una fuerza F contraria al movimiento. Y supongamos que yo en una distancia delta x logro detener al cuerpo cuya velocidad final va a ser c. Entonces, la energía cinética inicial que el cuerpo tenía cuando tenía esta velocidad, o sea, esa energía, es equivalente al trabajo que yo tendría que hacer para detener el cuerpo en esa distancia delta x. Bien, si sigo la ley de Newton, supongamos que esa fuerza es constante, ¿no es cierto? Fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración la podría calcular en virtud de los datos que tengo, como la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que es v en este caso, sobre 2 veces la distancia recorrida. Para esto les recomiendo que vean el teórico de movimiento rectilíneo uniformemente variado que está en ese ejemplo. Bueno, una vez que, si esto lo reemplazo acá, o sea, esta ecuación la reemplazo acá, me va a quedar que entonces fuerza va a ser igual a masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora bien, si yo a esta fuerza la multiplico por la distancia, tendría el trabajo. Es decir, que si yo calculo la fuerza, el trabajo que realiza esa fuerza, que sería fuerza por distancia, por el coseno del ángulo, el ángulo sería 180, porque entre la rapidez y la
fuerza habrían 180 grados. Entonces acá me quedaría coseno de 180 grados. A todo esto debería multiplicarlo por la distancia. Entonces me va quedando velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia por la distancia. Observen el segundo miembro que este con este se simplifican. Y la velocidad final aparte de 0. Y esto vale menos 1. ¿Me explico? Hasta ahí estamos. O sea que este menos 1 lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar que esto que es el trabajo, en definitiva, que realiza la fuerza, va a ser igual entonces a la masa, pasando este menos 1 al otro miembro, me va a quedar positivo ahí, por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, como esto dijimos que era igual a la energía cinética, nos queda la famosa fórmula que ustedes conocen que dice que energía cinética, que la voy a simbolizar como S, aunque algunos autores la simbolizan con la letra K, como 1/2 de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado. Obviamente a mí, para los exámenes estos de ingreso, la fórmula que me interesa que conozcan es que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto sería la demostración de dónde proviene esa fórmula de energía cinética, que no es otra cosa que por la aplicación de la ley de Newton o ley de masas, la segunda ley. Bien. Ya sabemos lo que es la energía cinética. Bueno, vamos a la energía potencial ahora. La energía potencial es aquella que tiene que ver con la posición del cuerpo. Entonces, la energía potencial yo la simbolizo como E sub P de energía potencial, aunque algunos la simbolizan con una letra U. Bueno, o U mayúscula a nivel universitario. En el caso nuestro la vamos a simbolizar como EP porque más didáctico. Tiene que ver con la posición. Si volvimos al tema de la macetita recién, y esta es la Tierra, y yo tengo un objeto ubicado a una cierta altura h1, el trabajo que puede realizar ese objeto cuando caiga a esa altura va a venir condicionado por el peso del cuerpo. ¿Ven? El peso era m por g. Entonces, la energía potencial se calcula en definitiva como la fuerza que actúa, que es el peso, mg por la altura desde donde cae. O lo que es lo mismo, chicos, peso, que sería la fuerza por altura. Eso sería la energía potencial. Es decir, que es el producto entre la fuerza peso y la altura. A esta energía potencial que involucra el peso se lo conoce como energía potencial gravitatoria. Si fuesen dos cargas, yo tengo una carga positiva y una carga negativa, la carga negativa se atrae, es atraída por la positiva, a esa se la va a denominar energía potencial eléctrica, que se estudiará más adelante. Por ahora, cuando hablamos de energía potencial en esta unidad, me refiero siempre a la energía potencial gravitatoria, porque es la energía o el trabajo que puede realizar el peso del cuerpo según su posición o su altura. Bien. Después se habla de energía mecánica. ¿Qué es lo que es la energía mecánica? La energía mecánica, que la simbolizo como M, es la suma de la energía potencial más la energía cinética. O sea, la suma de esas dos energías, ¿bien? Se lo conoce como energía mecánica. Entonces termina siendo mg por h más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si no, se los anoto acá bien bonito. Eso sería la masa del cuerpo por g por la altura en la que vuela más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Para darles un ejemplo, miren, supongamos que yo tengo un avioncito que está volando a cierta velocidad v y a una altura h del nivel del suelo. Bueno, y este tiene una masa m, la energía mecánica ahí sería entonces la masa del avión por g por la altura más 1/2 de la masa del avión por la velocidad que lleva al cuadrado. Esa sería la energía total mecánica que tiene el avión volando a cierta altura y a cierta velocidad. Y de ahí podría despejar lo que me piden si me dan como dato la energía mecánica. ¿Ok? Bueno. Dentro del trabajo y la energía hay un teorema muy maravilloso.
Bien, en realidad son dos teoremas para poder llegar a un principio después. El primer teorema se llama teorema del trabajo y la variación de la energía cinética. Antiguamente a este teorema también se lo conocía como teorema de la fuerza viva. Porque antes a la energía cinética se la denominaba fuerza viva, ¿no? Porque ellos consideraban de que si a mí me atropella un autito chiquito, qué sé yo, un Clio, a 20 kilómetros por hora, no es lo mismo que me atropelle un camión de 20 toneladas a 20 kilómetros por hora. O sea, me haría mucho más daño el camión. Entonces, es como que tenía que ver mucho con la rapidez. Entonces, se le denominaba fuerza viva la energía cinética. El teorema dice, en pocas palabras, que el trabajo que realiza, después va a salir ahí en la descripción, pero dice que el trabajo que realiza la resultante de un sistema de fuerzas es igual a la variación en la energía cinética experimentada por el cuerpo. Esto en criollo significa, o en símbolos, que el trabajo que realiza la resultante de un sistema de fuerza es igual a la variación en la energía cinética experimentada por el cuerpo. El trabajo de la resultante lo puedo poner como la resultante, el módulo de la resultante por la distancia, o sea, por delta X, que es lo que trabaja, y la variación de energía cinética sería 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es la energía cinética final, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. En definitiva, esto es la variación de energía cinética, porque variación de energía cinética sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Tomando factor común 1/2 de m, ven de los dos términos, y despejando, me va a quedar que la resultante por el desplazamiento, siempre esta resultante es en x, es lo mismo que mido el desplazamiento, termina siendo igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Una fórmula maravillosa y muy aplicable en muchísimos problemas cuando me dan como dato el cambio de velocidad de un objeto que pasa de 20 a 30 kilómetros por hora de una masa tanto en tanta distancia y me piden calcular la resultante. Aunque estas fórmulas tienen algunas cositas que son bastante interesantes. Supongan la siguiente situación, de que nosotros estamos en un supermercado, ¿no es cierto? Uno va a un supermercado, eso es hipermercado, un día de calor como de 40 grados Celsius afuera, y se rompe el aire acondicionado dentro del supermercado, el carrito de compra lo tengo repleto de mercadería, ¿no? Y yo camino con el carrito, camino siempre a la misma rapidez. O sea, supongamos que voy a 5 kilómetros por hora con el carrito constantemente, como 3 horas en el supermercado cargándolo a 5 kilómetros por hora. Jamás varié los 5 kilómetros por hora. Hasta que llego a la caja. O sea, llego a la cajera, ahí a la caja, y yo empiezo, la cajera me ve que yo transpiro, porque he recorrido horas, he estado con el carrito ahí sin aire acondicionado ni nada. Transpiro como, qué decirle, como un salamín en una guantera de un auto puesto al sol, qué sé yo, me cae agua por todos lados. La cajera del supermercado, que había hecho un cursito de física por ahí, por otros lados, me dice así me dice, yo no entiendo por qué está transpirando si usted jamás modificó la rapidez, o sea, siempre se movió a los 5 kilómetros por hora. Entonces, según el teorema de la fuerza viva, si estas dos velocidades son iguales, su diferencia va a ser 0. 0 por toda la cantidad me da 0, por lo tanto, usted no realizó trabajo. ¡Wow! Loco, a mí me quedó la cara como cachetada de alpargata o de hojota, que es cuando me daba mi madre. Y la pregunta del millón es si la cajera tiene razón o no tiene razón. En realidad, la cajera está muy equivocada al hacer esa apreciación, porque este teorema habla del trabajo de la resultante de las fuerzas. Para situárselo, supongamos que este es el piso, este es el chango del supermercado, ¿no es cierto? Con la manijita. Este soy yo, haciéndole la fuerza al chango. Esa es una fuerza que hago yo.
Pero también hay otra fuerza, o sea, que existe la fuerza de rozamiento sobre las ruedas del chango, existe la fuerza de retardo viscoso que produce el aire. ¿Me explico? Lo que está diciendo el teorema es que el trabajo de la resultante me va a dar cero, si no modifico la rapidez. Lo que no quiere decir que el trabajo de cada una de las fuerzas individuales que está actuando en el sistema sea igual a cero. O sea, que el trabajo de la resultante sea cero no significa de que no estén trabajando los otros. Si no, sería tan ridículo de que si yo voy en un auto a 100 km por hora, una velocidad crucero, de que el auto siempre va a 100 km por hora, no debería gastar combustible el auto, porque no estoy modificando la rapidez. En realidad, la fuerza que está haciendo el auto es vencer justamente los rozamientos de las cubiertas con el pavimento y con el aire. Entonces, por eso sigue gastando combustible. Está realizando trabajo el motor para mantener esa velocidad constante. Bueno, aclarado esto, que es un error muy común, vamos a analizar el otro teorema, que es el teorema del trabajo del peso de un cuerpo y la variación de la energía potencial. Yo sé que es largo esta parte, pero hay que terminarla, porque si no, no se termina, no se entienden las cosas. Y es un lindo tema. Este se llama entonces el teorema, ahora un teorema del trabajo de un peso, del trabajo del peso del cuerpo, del peso, no el trabajo externo, del peso del cuerpo, y la variación de la energía potencial. Bueno, supongamos que yo tengo un cuerpito que está ubicado a una altura inicial, le vamos a llamar h inicial, de masa m, ese es su peso, que sería m por g. El tipo empieza a caer y llega a una altura final acá, ¿ven? hf. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es el trabajo que realiza el peso? Y el trabajo que realiza el peso para ir desde esta posición a esta posición B sería igual entonces a mg, que es la fuerza, por la altura de A menos la altura de B. Bien, en este caso, si yo distribuyo el trabajo para ir desde A hasta B, o sea, en este caso cayendo, me va a quedar mg por h de A menos mg por h de B. Pero esto sería la energía potencial en A, o sea, eso sería la energía potencial que el cuerpo tiene en A, y esto sería la energía potencial que el cuerpo tiene en B. Pero la energía potencial en A es la energía potencial inicial, es decir, que esto me quedaría energía potencial inicial menos energía potencial final, que es la que tiene en B. Si acomodo esto, cambiando el signo, me quedaría que el trabajo para ir desde A hasta B me quedaría menos, voy a sacar factor común, la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Miren, observen, menos por más me da menos, menos por menos me da más. Y esto es la variación de la energía potencial, es decir, que el trabajo que realiza el peso de un cuerpo es igual a la menos variación de la energía potencial. Esto significa, lo voy a poner así, peso directo. Esto significa entonces que el trabajo que realiza el peso de un cuerpo es igual a la variación de energía potencial cambiada de signo. Y es muy fácil de entender, miren. Si yo dejo caer este fibrón, él aumenta su energía cinética, o sea, está realizando un trabajo positivo porque va hacia abajo. Ese trabajo positivo lo hace a expensas de disminuir su energía potencial. A medida que se va acercando a la Tierra, disminuye. Entonces, cuando el trabajo del peso es positivo, la energía de potencial decrece. Ahora al revés, si el tipo va a subir y el trabajo del cuerpo es negativo, la energía potencial aumenta. No es lo mismo que el fibro lo tenga acá y que yo lo lleve hasta arriba. Aumento su energía potencial a expensas de que el trabajo del peso sería negativo. Bien. Considerando ahora una situación ideal, supongamos que yo tengo un objeto acá, que la única fuerza que actúa es su peso, o sea, la única fuerza que actúa es su peso, empieza a caer, empieza a caer hasta una posición más. Acá hay dos teoremas. Por un lado, nosotros sabemos que el trabajo de la resultante es igual a la variación de la energía cinética,
y que el trabajo que realiza el peso es igual a la menos variación de la energía potencial. Ahora bien, el peso mg es la única fuerza que actúa. O sea, acá lo que estoy diciendo es que la única fuerza que va a actuar es una fuerza de peso, que en realidad se llaman conservativas, que ya lo aclararé dentro de un minuto. La única fuerza que actúa es el peso. Entonces la resultante del sistema es el peso del cuerpo. Entonces, el trabajo de la resultante termina siendo igual al trabajo del peso, porque es la misma fuerza, R y P. Entonces, estas dos cositas terminan siendo iguales, es decir, que la variación de energía cinética es igual a la menos variación de la energía potencial. Esto sería energía cinética final menos energía cinética inicial, y esto sería energía potencial final menos energía potencial inicial. Si distribuyo los signos, ahí en el miembro de la derecha me queda menos por más menos, y menos por menos más. Y acomodo las cosas, o sea, este término que está negativo lo paso sumando, y este que está negativo lo paso sumando para allá, me va a quedar entonces que la energía potencial final más la energía cinética final, o sea, esto lo traje sumando, que se suma con eso, y ese lo paso sumando, tiene que ser igual a la energía potencial inicial más la energía cinética inicial. Pero esto no era otra cosa que la energía mecánica, es decir, me vengo para acá, o sea que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial, que es esta parte, o sea, esto termina siendo la energía mecánica inicial. O sea que cuando solo actúa el peso del cuerpo, es decir, esto se conoce como fuerzas conservativas, o sea, no hay rozamiento, no hay nada que lo detenga en el camino al muchacho, la energía mecánica es la misma en la posición final y en la posición inicial y en cualquier posición intermedia. Ahí decimos que la energía se conserva, por lo tanto la energía mecánica. Si se conserva significa que la variación de la energía mecánica tiende a ser igual a cero, porque si esto lo paso restando me quedaría igual a cero. Eso es lo que conocemos como principio de conservación de la energía mecánica. Bien. Bueno, está bien, Rulo, hasta ahora viene todo bárbaro, bla, 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 pero ¿qué pasa si en vez de que solo actúe el peso del cuerpo, actúan otras fuerzas como el rozamiento? Oh, che, que se ponen pesados con las preguntas. Bueno, si volvemos al ejemplo de frotarnos las manos, ¿no es cierto? Ese frotamiento produce calor. Bien. Entonces, si la variación de energía mecánica es distinto de cero, o sea que no me da cero entre el comienzo y el final, es porque estuvo actuando otra fuerza no conservativa en la situación. Y ahí decimos que el trabajo de las fuerzas no conservativas, sería igual, que generalmente es el rozamiento, chicos, es igual a la variación de la energía mecánica. Con eso pueden resolver muchísimos problemas. Bien, como he nombrado mucho fuerzas conservativas, vamos a dar dos propiedades de cuándo una fuerza es conservativa. Decimos, muy bien, que una fuerza es conservativa cuando el trabajo que realiza entre dos puntos es independiente de la trayectoria. Independiente de la trayectoria significa lo siguiente. Imaginemos, Piojo, que tengo dos escalones acá, uno de altura H1 y uno de altura H2. ¿Bien? La altura total, entonces, sería la suma, obviamente, de H1 más H2. Yo tengo una masa acá. Cuando se mueve para allá la masa, el ángulo que está formando el peso, digamos, que es mg, con el desplazamiento de 90 grados, no produce trabajo. Cuando llega acá, cae, produce un trabajo 2, que va a ser igual a m por g por h2. Cuando llega acá, se mueve para allá, no produce trabajo porque sigue siendo 90. Ahí vuelve a caer y produce un trabajo 1 igual a m por g por h1. O sea que el trabajo total sería igual al trabajo 1 más el trabajo 2, que en definitiva termina siendo mg por h1 más h2, que es lo mismo que decir mg por h total. Es decir, que el trabajo que realiza esta bolita haciendo este recorrido es el mismo que si se hubiera tirado por este otro lado. Por lo tanto, si yo me imagino que tengo una escalera con infinitos peldaños, lo que estoy teniendo es un plano inclinado. ¿Bien?
Entonces, en un plano inclinado, el trabajo que realiza el peso del cuerpo, recuerden que el peso está acá, el trabajo que va a realizar el peso siguiendo esta trayectoria es la misma que hubiera sido si se tira del otro lado. Por eso en un plano inclinado, cuando solo actúa el peso, el trabajo del peso termina siendo mg por la longitud del plano por el seno del ángulo o directamente mg por la altura del plano, donde esto es la longitud y esto es la altura. Bien. En criollo, ¿qué significa esta propiedad de que sea independiente de la trayectoria? De que el trabajo de una fuerza conservativa para ir desde A hasta B es lo mismo que ir desde A hasta C y sumarle la de C hasta B. Entonces, si cumple esa propiedad, ya es una condición necesaria para que sea conservativo. Y la segunda propiedad, para que sea conservativo una fuerza, es que el trabajo en toda trayectoria cerrada, es decir, de que si parto de A y vuelvo a A, ese trabajo es cero. Eso es muy fácil darse cuenta cuando yo hablo de la caída de un cuerpo. Bien, cuando un cuerpo cae, ¿cierto? Una cierta altura, h, el trabajo que realiza el peso durante la caída sería positivo, o sea, mg por h. Ahora, para ir desde A hasta B le vamos a poner como habíamos puesto B acá y acá. O sea, el trabajo para ir desde B hasta A sería mg por h positivo. Y el trabajo para ir desde A hasta B termina siendo menos g por h, porque es negativo. Si sumo estos dos trabajos, ¿ven? El trabajo de B a A más el trabajo de A a B termina siendo esto con esto que me va a dar 0. Bien. Y esto lo puedo simbolizar como que el trabajo para ir desde B hasta B, o sea, bajar y subir, digamos, me va a dar igual a 0. Es decir, que en toda trayectoria cerrada el trabajo debería darme 0. Por eso a veces a las señoras, generalmente en estas zonas tan montañosas donde tenemos tantas presas hidroeléctricas, lo he escuchado en los almacenes, así que las señoras o los señores entrados en edad se quejan que nosotros generamos la electricidad y se la mandamos a Buenos Aires, ¿no es cierto? Y debería ser más barata para nosotros porque estamos a 20 kilómetros de la central y Buenos Aires está a 1000 kilómetros. En realidad las fuerzas eléctricas son fuerzas conservativas e independientes del trabajo, de la trayectoria. O sea, es el mismo trabajo generar la electricidad acá en esta ciudad, mandarla a Buenos Aires y que de Buenos Aires llegue a mi casa, a que directamente venga de la central a mi casa, que pueden ser 20 kilómetros. Lo único que hay que hacer es que poner más cables, pero el trabajo eléctrico es el mismo, porque es independiente de la trayectoria. Bien, nos queda para terminar, sé que están muy apurados y no les gustan tanto las horas, pero nos queda ver el concepto de potencia y terminamos este teórico por lo menos de trabajo y energía. Estoy apurado, ya sé que me van a criticar en los comentarios, pero bueno, de todas maneras, muchas gracias por todos los buenos comentarios y todos los likes y las correcciones que me hacen algunos cuando hago algunos cálculos así matemáticos, que saco algunas cuentas por el apuro, suelo equivocarme y me las corrigen ahí. Desde ya estoy muy agradecido y sigan dejando sus comentarios. Bien, vamos al concepto de potencia. ¿Qué es la potencia? En realidad la potencia es una unidad física que nos mide con qué rapidez o celeridad un cuerpo o una fuerza realiza trabajo o pierde energía. Es decir, transforma energía, en realidad no es que la pierda, transforma energía. Eso es la potencia. O sea que la potencia se define, que la voy a simbolizar con una P, con una patita ahí, se define como el trabajo dividido el intervalo de tiempo, del tiempo. ¿Bien? Ok, así se define la potencia. Ahora bien, para trabajo, si las fuerzas, lo habíamos definido como fuerza por distancia, no sé si recuerdan. Si reemplazo trabajo ahí, me va a quedar entonces que la potencia termina siendo la fuerza por la distancia sobre el tiempo, y esto termina siendo la velocidad. O sea, que otra forma de calcular la potencia es fuerza por velocidad. Esto es muy fácil verlo, si a ustedes manejan, por lo menos en este país donde los autos, son muy pocos los autos de caja automática, pero sí de cajas manuales, no sé cómo será en el resto del mundo, cuando uno pone primera en el auto, la primera marcha, el auto tiene mucha fuerza y poca velocidad. Cuando llego a poner quinta,
Si pongo quinta tengo poca fuerza y mucha velocidad, porque la quinta la pone uno generalmente cuando va muy rápido, pero la potencia del motor en ese caso se mantendría constante. Bueno, las unidades de la potencia, ojo con esto, las unidades son que en el sistema internacional la potencia se mide en joules, que es la unidad de trabajo, sobre tiempo, que es segundo, y a eso se lo simboliza con una W mayúscula que se llama watt, en honor al viejito watt. En el CGS, la unidad de potencia, bien, sería ergio, que es la unidad de trabajo sobre segundo, y no tiene nombre particular. Y en el sistema técnico sería kilográmetro, que es la unidad de trabajo, sobre segundos. Bien. Hay otras unidades de potencia muy usuales, que son el HP. Un HP equivale a 745 watts aproximadamente, 746 le ponen algunos, y el caballo de vapor, que es el ESB, caballo de vapor, que son 735 watts. Estas son aproximaciones, o sea, a la hora de consulten con sus profesores o su bibliografía cuál es realmente la equivalencia que les han dado entre los HP y los caballos de vapor con los watts. Bueno, bombones, espero haberlos ayudado, sean felices, hay que estudiar, recuerden que todo esto lo pueden sacar de los teóricos que están en la página web www.elauladelcentro.com. Esto es solamente una cosa virtual. Espero reencontrarme con los míos presenciales dentro de pocos días y explicaremos esto con más detalle y aceptaremos las preguntas que vengan y las dudas. Desde ya muchas gracias, te los quiere, y lo próximo que viene es calor y temperatura. Sean felices.